Cesarea de Filipo, ciudad de los dioses. Conocida como Panaeón o Panius, en el período helenístico, y Cesarea de Filipo, en el período romano temprano, figura una sola vez en la historia de la Biblia. Jesús se dirigió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos, quien dijo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron: Juan el Bautista y otros, Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Y les ordenó severamente que no hablaran a nadie de él. En su versión, Mateo sitúa esta conversación en algún lugar del distrito de Cesarea de Filipo. Por lo tanto, ninguno de los evangelistas da una ubicación específica para esta confesión culminante, pero las excavaciones del lugar en el corazón de la ciudad de Panius o Cesarea de Filipo dan alguna indicación del carácter del distrito en su conjunto. Panaeón fue escenario de una importante batalla en el año 198 a.C. Fue aquí donde los ejércitos de Antíoco III, el rey del reino helenístico de Siria y Babilonia, arrebataron el control de Palestina a los Ptolomeos, los grandes reyes de Egipto, tras ser derrotado en su primer intento en Rafia, cerca de la frontera egipcio-israelí al sur, en el año 217 a.C., tras la revuelta macabea y el establecimiento de Judea como reino independiente de nuevo en el 142 a.C., la región de Panaeón permaneció en manos de los sucesores de Antíoco. Tras la decadencia del imperio seleucida, la región se convirtió en una frontera disputada entre los reyes asmoneos de Israel y los reyes locales de Eturia, pero parece que permaneció de forma más segura en manos no judías y conservó por tanto su carácter pagano. La característica más célebre del yacimiento arqueológico es un conjunto de santuarios sagrados a dioses paganos situados en la cara de un acantilado rocoso. De la boca de la cueva manaba antaño un poderoso manantial, que sigue siendo una de las fuentes del mar de Galilea y del río Jordán, junto con los manantiales de la cercana Teldán. Los movimientos sísmicos del siglo XIX alteraron los canales subterráneos con el resultado de que el manantial emerge ahora a cierta distancia de la gruta. En la época helenística, sin embargo, este era un escenario perfecto para el culto a uno de los principales dioses asociados con la naturaleza, Pan, de quien la zona tomó el nombre de Panion. Alrededor de esta cueva crecieron varios santuarios y recintos sagrados. Una vez hubo un gran templo frente a la entrada de la cueva. No queda casi nada de este templo, salvo algunos trozos del friso decorado que adornaba su arquitrabe y varios trozos de columnas. A su lado había un patio dedicado a Pan y a su séquito de ninfas. Un camino conducía por detrás del templo contiguo a la parte trasera de la cueva, donde surgía el manantial subterráneo. Allí se arrojaban los cadáveres de los animales sacrificados. Si no surgían rastros en primavera, el sacrificio se consideraba aceptado. Si aparecía sangre en la primavera, se creía que el sacrificio había sido rechazado. Una estatua del dios de la naturaleza se alzaba antaño en un gran nicho. Otras deidades relacionadas con Pan, como Hermes, su padre, y Eco, su amante ninfa del bosque. Uno se situó en los nichos más pequeños que rodeaban y colindaban con el suyo. Aún pueden verse varias inscripciones dedicatorias debajo o al lado de estos nichos que dan testimonio de la piedad de los devotos, que pagaron la talla del nicho y la imagen del dios que se alojaría en él. La inscripción atestigua el patrocinio de un vencedor, un sacerdote, hijo de Lisímaco, que pudo haber dedicado este santuario a Eco. Sabemos por otra inscripción que estuvo activo a mediados del siglo II d.C., testigo de la continua expansión de esta zona sagrada a lo largo del período romano. Otro gran templo, del que no quedan más que las huellas de los pies, se alzaba antaño en el extremo opuesto del patio de Pan. A menudo se piensa que estaba dedicado a Zeus, el abuelo de Pan. Némesis era la diosa de la retribución que se aseguraba de que los arrogantes cayeran y los culpables recibieran su castigo. Una estatua de la diosa similar a esta se alzaba antaño en el extremo más alejado del patio sagrado, contra la pared del acantilado. Más allá y más abajo se alzaban otros templos relacionados con el culto a Pan, erigidos en el siglo III d.C.
También se han encontrado en la zona varios altares pequeños, algunos conteniendo agua sagrada y otros acondicionados para la quema de incienso. Algunos imaginan que este fue el escenario de la pregunta de Jesús y de la confesión de Pedro, sobre todo al oír las resonancias de la versión más larga de Mateo, de la respuesta de Jesús a Pedro rebotando en esta particular pared del acantilado. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de que el manantial de agua surgía de una profundidad insondable en la parte posterior de la gruta, hay pocas pruebas que sugieran que la cueva era conocida de hecho como las puertas del Hades. Tales lugares eran ciertamente conocidos en el mundo griego, pero siempre estuvieron asociados al culto de Hades en Roma, Plutón, el hermano de Zeus y dios del inframundo. Y si Jesús hubiera querido reivindicar la construcción de su iglesia sobre la roca actualmente ocupada por santuarios paganos, cuyo nombre significa en griego la roca, lo que ha señalado a los lectores en otra dirección durante milenios, en el año 20 a.C., casi 2 décadas después del nacimiento de Jesús, toda la región de Eturia, incluido Panaeón, pasó a formar parte del reino de Herodes el Grande. El emperador Augusto hizo un regalo de esta región a Herodes el Grande, su amigo y cliente, en parte por consideración a la lealtad inquebrantable de Herodes, en parte por fe en que el brutal Herodes podría poner orden en la revoltosa Etolia. Herodes, a su vez, dedicó un templo a su patrón en las cercanías. La fachada de este templo aparece en las monedas, acuñadas por Herodes el Grande, cuyo hijo Herodes Filipo se convirtió en tetrarca de Eturia y Traconítide tras la muerte de su padre. De hecho, fue Herodes Filipo quien cambió el nombre de Panaeón por el de Cesarea, continuando la práctica de sus padres de honrar al emperador. Como la ciudad costera de Cesarea ya estaba bien establecida, la ciudad del norte pasó a llamarse Cesarea de Filipo. Podemos estar seguros de que el entusiasmo de Herodes el Grande y sus sucesores por los emperadores, en particular por promover el culto a los emperadores en la tierra de Israel y sus alrededores, les costó caro a los ojos de sus súbditos más piadosos. Herodes el Grande había erigido templos similares al divino Augusto, como parte de sus programas de construcción en Cesarea de Mar y Sebaste Samaria. Algunos sugieren que se trata del templo que se alzaba junto a la boca de la Gruta de Pan, aunque quedan muy pocos restos que permitan identificarlo claramente. Es posible que se haya descubierto un candidato mejor a solo 3 kilómetros al suroeste de la gruta, en Korbat Amrit. Este templo habría sido mucho más grandioso y habría ocupado un lugar destacado junto a una importante carretera norte-sur que conducía de Beit Shan a Damasco, la puerta de Eturia. Los restos muestran un templo más antiguo de finales del siglo I a.C., que había sido ampliado a principios del siglo II después de Cristo. Los contornos del antiguo podio, más pequeño, siguen siendo claramente visibles dentro de la ampliación posterior, con un hueco de 1,5 metros entre los muros. Originalmente era un templo con 4 columnas a lo largo de la fachada, al que solo se accedía desde una escalinata en el lado frontal, de estilo romano y concretamente al estilo de muchos otros templos imperiales de todo el imperio, como el bien conservado templo de Augusto en Pula, Croacia. El impresionante templo original de Korbat Amrut medía 1,5 por 1,8 metros en la base y probablemente se alzaba 1,8 metros sobre el nivel de la calle. La exquisita factura de la mampostería herodiana, con piedras rematadas con un resalte liso y encajadas perfectamente y sin argamasa, sigue siendo visible en los espacios interiores de la estructura más antigua. El propio Josefo, que escribe sobre el templo, da testimonios contradictorios que sitúan el templo en Panión y su guerra judía, pero cerca del lugar conocido como Panión y sus antigüedades judías. Fue este el telón de fondo de la audaz confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo en la región de Cesarea de Filipo. Podríamos encontrar aquí, en la versión de Mateo de la confesión de Pedro, al menos una crítica implícita al templo imperial.
con sus presuntuosas afirmaciones sobre Augusto como hijo de un emperador divinizado, el difunto dios Julio César, y no el único dios verdadero adorado en Israel. Tras la muerte de Herodes Filipo, su sobrino Herodes Agripa Mimir heredó el territorio de Filipo, y en los años siguientes a su gobierno se convertiría también en rey de los territorios judíos de Judea, Samaria y Galilea. Tras la repentina muerte de Herodes Agripa, primero en el año 44 después de Cristo, Eturia pasó a depender del gobernador romano hasta que el hijo de Agripa, primero, Herodes Agripa II, alcanzó la mayoría de edad. Cesarea de Filipo, rebautizada Neronio por Agripa II, en honor del entonces emperador reinante, se convirtió en la capital de su pequeño reino en el norte de Israel, que gobernó desde el año 53 hasta finales del siglo I después de Cristo. En las últimas décadas se ha dedicado un gran esfuerzo a la excavación del palacio de Herodes Agripa II, a 400 metros a pie de la zona sagrada de Panagripa y su hermanastra, y como a menudo se sugiere, su amante Berenice, aparecen en los Hechos de los Apóstoles durante el encarcelamiento de Pablo en la otra Cesarea, que ambos visitan para saludar al nuevo gobernador romano Festo a su llegada a la provincia. Durante su visita, Festo pide a Agripa que consulte el caso para que el primero pueda ser más claro en su comunicación con el emperador, a quien Pablo ya había apelado. Según Lucas, Agripa y su séquito sugieren, tras escuchar la defensa de Pablo, que éste es inocente de cualquier delito y que podría haber sido liberado en el acto si no hubiera apelado, ya para que su caso fuera escuchado por el emperador. Agripa II parece haber heredado la afición de su bisabuelo por combinar la opulencia con la funcionalidad defensiva. Su complejo palaciego, que abarcaba una distancia de unos 400 pies, estaba excepcionalmente bien fortificado, con murallas defensivas y torres semicirculares que protegían los puntos de acceso. Las entradas a la fortaleza del palacio eran estrechas y estaban situadas entre pares de torres, lo que dificultaba los ataques y facilitaba el control del acceso al palacio. El abastecimiento de agua estaba asegurado por un sistema de suministro subterráneo al que se podía acceder en varios puntos a través del pavimento cubierto del palacio. Tras pasar por pasillos que conducen a salas más pequeñas o a escaleras que dan acceso al nivel superior del perímetro defensivo, se llega a las zonas públicas más amplias del nivel inferior del palacio, por ejemplo, esta gran basílica que se utilizaba para actuaciones judiciales y audiencias. Es posible que las grandes cámaras abovedadas del lado opuesto sirvieran de almacenes o desempeñaran alguna otra función para el personal administrativo y militar adscrito al palacio. Los aposentos reales se habrían encontrado en un segundo piso, construido sobre soportes como esas habitaciones abovedadas. El complejo, como tantas estructuras antiguas, fue saqueado en gran medida para obtener materiales de construcción en periodos posteriores. Agripa II se pondría al lado de los generales Vespasiano y Tito durante la Guerra Judía, tratando de disuadir a sus compatriotas judíos de la revuelta y dando hospitalidad y ayuda a los comandantes. Es posible que el palacio no se construyera hasta después de la resolución de la Guerra Judía, quizá como regalo del emperador Vespasiano a su leal vasallo. Tanto Vespasiano como su hijo Tito pasaron una temporada en Cesarea de Filipo como invitados del rey Agripa II, iniciando este último una relación amorosa de una década con Berenice que, según el historiador romano Suetonio, estuvo a punto de acabar en matrimonio por deferencia al sentimiento romano, que sin duda no podía soportar la idea de que una reina de un pueblo sometido se convirtiera en la primera dama de Roma. Tito acabó rompiendo la relación y envió a Berenice de vuelta con su hermano Agripa. Su asociación sin hijos puso fin a la dinastía herodiana en Israel y sus alrededores. Traducido por a través de las escrituras.com